Bueno, Eduardo, te prometí sorpresas. Esta no es, porque esta imagen la has visto muchas veces, aunque es inigualable. Una pasada. Una pasada. Las sorpresas que tenemos a nuestra espalda a los Historieter. Inicio de la 5ª temporada. Cinco. Primer capítulo, segunda sorpresa del día, que vamos a empezar donde acabamos. ¿Dónde acabamos? En el Colegio de los Niños Pobres. Bueno, pues nos vamos a ese colegio de nuevo, con sus alumnos, con los profes, y con visita al director, al despacho. Ahí vais a ir tú. No, vamos a ir los dos. Yo solo no voy. No, no. Así que vamos a abrigarnos y esta temporada va por ustedes. Y otra vez aquí, el recuerdo del año pasado. Claro, ya te dije que iba a ser una gran sorpresa. Es como volver al cole un poco. No hacemos otra cosa. Que sí, volver al cole. Tener que dejaros un aula para estar aquí. Y seguir aprendiendo historietas. Seguir aquí dando clase. Nos encantó el año pasado cuando estuvimos aquí, desde luego que sí, compartimos en el aula Antonio Machado con los alumnos, pero nos quedaron muchas cosas que contar, porque esto evidentemente es importante que sea un instituto de educación secundaria en la actualidad, es un centro educativo y eso siempre es importante, pero tiene una historia detrás, este bien de interés cultural. Bien de interés cultural. Bueno, es que este edificio, queridos historietes, es uno de los lugares más interesantes de Segovia, aunque parezca mentira que Segovia tiene para dar y tomar, pero un instituto, un centro educativo como este, es que es una auténtica joya. Qué suerte tenemos los segovianos, qué suerte tienen los chavales que están estudiando aquí y qué suerte tenemos en general los españoles de que en 1982, cuando se propuso la demolición de este edificio... Tirar el edificio, tomaron la decisión sensata de incoar un expediente de bien de interés cultural, como lo has dicho, y preservar esto en la joya que es para comprender el proceso educativo de los segovianos. Pero ¿por qué aquella intención? Aunque sea una anécdota ahora ya olvidada, pero ¿por qué aquella intención pues porque de demolerlo? En 1963 se había constituido ya el Instituto Andrés Laguna, sí. En 1975 se había creado en el barrio de San José el Instituto Ginés de los Ríos, a quienes saludamos desde aquí, que algún día iremos a veros seguro, y entonces este estaba ya en un estado, en algunas zonas bastante hasta ruinoso, y tomaron la decisión, por lo que hace con el patrimonio en este país, de tumbar el patrimonio, tumbar un edificio único que explica el proceso educativo en España y generar otro edificio que no tenga ningún tipo de historia. Hoy ya lo tienen el Andrés Laguna y lo tiene también el Ginés de los Ríos porque tienen su edad, pero este edificio es el corazón de la formación de los segovianos. Bueno, pues nos hemos acercado en este primer capítulo de la 5ª temporada hasta aquí para precisamente conocer ese legado, un verdadero legado histórico, para conocer ese proceso de implantación de los sistemas educativos, muchos de ellos hasta hace muy poco han estado vigentes, hasta hace 2 días, y les vamos a contar también el proceso de construcción o de evolución desde aquel colegio de huérfanos. Sí, hay que hablar de personas en este instituto, por ejemplo, de Diego Ochoa de Ondátegui. Diego Ochoa de Ondátegui, cuyo escudo familiar está en la otra fachada, en la parte de arriba. Aquí hay 2 de Segovia, maravillosos, flanqueando la torre del reloj, pero allí en la otra fachada está el escudo de Diego Ochoa de Ondátegui, de su familia, quiero decir, ¿no? Pues este señor en 1751, que era un empresario lanero, como buen segoviano, lanero, se había forrado hasta los topes, pues al llegar al final de su vida decidió legarlo todo para crear un colegio para huérfanos, un colegio con 2 edificios para dar una posibilidad de formarse y educarse a aquellos niños que carecían de estos principios y de estas posibilidades. Nombres destacados: Ezequiel González, Ochoa Ondátegui y Mariano Quintanilla, ¿no? Hablaremos de dentro, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer una lista de todos los nombres ilustres de los que podemos hablar aquí, sería larguísima. Impensable. Pues, María Zambrano, el propio Antonio Machado de profesor, Mariano Quintanilla, hablaríamos del Marqués de Lozoya, hablaríamos de segovianos ilustres que han formado parte del legado, yo voy a decir, cultural de nuestra sociedad, de la sociedad segoviana. Pues todos ellos pasaron por estas aulas, ¿no? Algunos como profesores, otros como alumnos, ¿no? Digamos que los estudiantes que pasan por aquí año tras año tienen la necesidad de comprender esto. Esto lo hace muy bien el instituto actual, la dirección, el transmitir esa historia que late dentro del edificio para que los estudiantes sean conscientes de dónde están. Estamos mostrando a nuestros historieters este jardín maravilloso que tienen. Un jardín que se integraba como parte de la educación, no como está ahora mismo. Cuando se inicia, es que en 1870 el colegio de huérfanos se decide centralizar aquí, por lo que es, luego hablaremos dentro un poquito más de esto, ¿no? Se centra el instituto de enseñanza secundaria, de segunda enseñanza que se decía, ¿no? Entonces era obligatorio
obligatorio que hubiese un espacio abierto natural, no tanto un jardín como un lugar para estudiar agricultura, porque la agricultura formaba parte del plan educativo, que desgracia que ya no lo sea, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre que estos profesores, estos políticos que desarrollan estos principios básicos de formación educativa, son todos krausistas, ¿no? Son todos aquellos que piensan que hay que aprender en la naturaleza, hay que aprender en el entorno. Los guadarramistas que van a reconocer desde Madrid toda la sierra de Guadarrama, que van a llevar la ciudad al campo y el campo a la ciudad, todo esto late en esta generación que estudia en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, con Francisco Ginés de los Ríos, precisamente, ¿no? O sea que aprendiendo pegados a la realidad y, por cierto, un instituto, un lugar abrazado por el acueducto de donde se cogía el agua. Sí, hay varias cerbatanas, unas se llaman cerbatanas o se llaman también cañuelos, a las tomas, los cañuelos más bien ilegales, las cerbatanas legales, ¿no? Pero se puede ver en la parte superior, hacia allá se puede ver una de las salidas de las que llaman cerbatanas, tomas de agua que captaban para abastecer el colegio, la fundación del Colegio de Huérfanos de Ochoa de Ondátegui. Bueno, yo creo que les parece interesante, pues queda mucho que contar. Nos vamos dentro si no hemos entrado, a disfrutar del ambiente del Mariano Quintanilla. Venga, de nuevo. Vamos. Gracias por seguirnos. Que digo que mira que estuvimos el año pasado aquí, pero me sigo quedando sorprendido, admirado. Estamos en un instituto de educación secundaria. En un high school. High school, En un ¿no? high school. Bueno, de alto nivel, desde luego. Vaya fondo artístico Qué que tenemos locura, aquí. Ezequiel González, Ezequiel González, el legado de Ezequiel González. El legado de Ezequiel González. De Acabamos la bodega. de la bodega. Su apellido. Ajá. Que es que, como he dicho, el legado y el fondo artístico parece que lo han traído de la bodega, ¿no? No. Es el apellido. Era solo un mal chiste. Hemos atravesado un patio que lo habrán visto ustedes, acristalado. Sí. ¿Eso era como un punto de unión entre aquellos dos antiguos edificios? Sí, bueno, es que la fundación de Ochoa de Ondátegui lo que se construyen son dos edificios enfrentados por un patio, con un patio al aire libre, en un edificio con viviendas para directores, algunos profesores, algunos estudiantes, vigilantes, guardeses y luego otro evidentemente con las aulas para los estudiantes, ¿no? Y ese es el edificio que se construye en 1751, no nos olvidemos. Estamos hablando del siglo XVIII. Claro, en el año 1870, cuando ya empiezan todos los procesos de transformación educativa en España con el Estado liberal, cuando aparece la idea de educación pública, entonces se plantea la transformación de este edificio, ¿no? Entonces este edificio, evidentemente, es el momento de Ezequiel González, que Ezequiel González fue vicepresidente de la Diputación de Segovia, era un abogado muy, muy famoso, un tipo que viajó muchísimo, que hizo mucho dinero, por cierto, de Turega, ¿no? Que no se nos olvide, de Turega, ¿no? Y él fue el que lideró la revolución contra los Borbones en 1868, que eso todo ocurre aquí. Entonces no es de extrañar que en 1870, en el proceso del sexenio revolucionario que se dice, cuando llega a llegar la Primera República en el 74, 73, 74, bueno, pues en ese proceso Ezequiel González pues lidera este proceso de transformación de este edificio, ¿no? Este edificio, pues la institución pública, debido a las transformaciones legales que ha habido, no nos olvidemos que los procesos formativos de leyes de educación pública empiezan en 1839 con la creación de las escuelas normales, la École Normale en Francia, ¿verdad? Francia, sí. Que la primera estaba en Madrid, que era para formar maestros y que luego fueron a los municipios y los ayuntamientos pagaron a los maestros para educar a las clases más bajas de la sociedad. Pero ya en 1845 se implementa el plan Pidal, ¿no? del ministro del ramo, y luego ya posteriormente la ley Moyano en 1855, que va a estar vigente hasta 1970. Entonces, en todo ese proceso formativo, normativo, de generación de un modelo educativo con enseñanza primaria, segunda enseñanza, que es lo que es este edificio, segunda enseñanza y luego educación superior universitaria, pues es cuando se transforma este edificio en 1870. Y los arquitectos famosos de Segovia, pues Odriozola, Bermejo, Asensio, de la Diputación, del Ayuntamiento, del
del propio Estado, van a trabajar en transformar este espacio, en convertirlo en el núcleo central de lo que es el Instituto Segoviano, que hemos visto en los medallones fuera de la I y la S, ¿no? El Instituto Segoviano, ¿no? Que es la matriz donde van a estudiar todos esos ilustres de los que hablaremos más tarde, ¿no? La implantación de un instituto de segunda enseñanza como este era algo que en la implantación del sistema educativo de entonces se extendía por todas las capitales de provincia. Claro, lógicamente porque responde a una política estatal de creación de un modelo educativo. Y esto ocurre, fíjate, estamos hablando de 1870. Es decir, hasta 1870, cuando ya ha fracasado el modelo moderantista o moderado del reinado de Isabel II, que le cuesta tener que salir de España, por otras muchas razones, evidentemente, no por el proceso de modelo educativo, sí que surge esta idea, esta necesidad de que la educación, que esto nunca debemos olvidarlo, la educación es la puerta que tiene las personas que carecen de recursos para poder cambiar su vida. Eso que se dice hoy en día del ascensor social, eso es la educación, y eso empieza aquí en 1870. Pero fíjate, cuando uno se encuentra en un centro educativo como este, rodeado de arte, finalmente, de este fondo artístico que decíamos al principio, pienso cómo ha cambiado también el modelo educativo. Si comparamos este instituto con otros institutos modernos, que está bien que los haya en todos los sitios, pero se ha perdido un poco ese sentido. Ha cambiado sobre todo el proceso de educación. Es decir, esta educación es una educación que ya está obsoleta, la entrega de conocimiento teórico. Es cierto que los clausistas, como hemos dicho antes al entrar, en el jardín, que aparecía la educación de agricultura como una formación, es decir, trabajar en el campo y mucha práctica. Aquí vamos a ver luego, si nos dejan entrar, que seguro que sí, en los museos maravillosos de este bien de interés cultural, ahí al lado, pues veremos los gabinetes de agricultura, los gabinetes de física y química, de matemáticas, de ciencias naturales, es decir, cómo la práctica, que esto es lo que es el clausismo, la práctica conlleva un proceso de enseñanza mucho mejor. No vivir en una torre de marfil y entender desde un punto de vista academicista, totalmente alejado de la realidad, cómo vas a transformar con el conocimiento la vida, ¿no? Ya lo dijimos en la temporada anterior, en el último capítulo, que había mucho que contar y sigue habiendo muchísimo que contar aquí. Nosotros hemos venido a mostrárselo a ustedes, pero este es un lugar visitable. Claro, como es un bien de interés cultural, bueno, esto cuando estuvimos en tu primer programa, haciendo aquel programa aquel capítulo de... Cuando fuimos aragoneses. Cuando fuimos aragoneses en la Casa de la Tierra, que acababa de ser declarado bien de interés cultural, ya lo dijimos entonces, los bienes de interés cultural tienen la obligación de una vez al mes permitir la visita. Aquí es una vez al mes, creo que es una vez al mes, no me meteré a la piscina y decir una vez a la semana, es una vez al mes, hay una visita guiada, porque es lo que establece la ley, un bien de interés cultural, como por ejemplo es, y no queremos meter dedos en llagas, el Palacio de Balsaín. Lo es. Lo es, ¿no? Visitable. Visitable, bueno. ¿Verdad? Una vez al mes, una visita guiada por el Palacio de Balsaín. Bueno, estamos también en una de las puertas de entrada. Esto sería el vestíbulo del Paraninfo. Del Paraninfo, que hemos atravesado viniendo para acá, pero que vamos a volver porque sí, hombre, claro, hay que visitar el Paraninfo. Interesantes. Y del Paraninfo tengo yo muchas cosas que preguntar. Sí, pero sobre todo hay que pensar una cosa. Ustedes van a un centro educativo histórico. Ya no les hablo aquí. Les hablo del maravilloso Mariano Quintanilla de Segovia, Instituto Central Segoviano o de Segunda Enseñanza. No, yo les hablo de cualquier centro educativo, vayan donde vayan en el mundo, encontrarán un Paraninfo. Aquí lo tenemos en Segovia. Bueno, luego les hablamos del Paraninfo, que vamos a ir a conocer. Venga. Se lo mostramos ahora mismo en detalle, porque lo hemos cruzado, pero me he estado fijando en unos medallones. Sí, ahora te los explico un poquito. Sí, muy bonitos, muy bonitos. Y hablamos un poquito de todas estas piezas de arte, ¿no? Que se quede Óscar grabando, ¿vale? Sí, venga, ahí lo dejamos, como siempre, trabajando. El fondo artístico, hablábamos de él, impresionante lo que tenía, coleccionista nato de arte. Quiero González, dices, claro, un tipo muy viajado, había estado por Italia, por Francia, por Turquía, había estado por media Europa, ¿no? Y medio mundo, se suele decir entonces, ¿no? Entonces el tipo lo que hace es legar todo esto al Instituto de Segunda Enseñanza. No solo eso, porque el tío además dona 50.000 duros, 250.000 pesetas, para crear un colegio para niños pobres que se hace en el barrio de Salvador, que está aquí al lado, ¿no? Estaba pensando que por qué eligen este edificio. Era una decisión, llegaron aquí, dijeron aquí va a ir en la fundación, va a ir el instituto. Habría más opciones, supongo. Sí, no exactamente, porque verás, estaba para empezar el colegio de los niños pobres en el antiguo caserón de los González, no de la bodega. También estaba aquí al lado el convento de San Francisco.
Los franciscanos, no nos olvidemos, y también estaba el Hospital de Niños Huérfanos de Santi Espíritu, ¿no? Que hicimos un programa, a la primera temporada hicimos un programa allí, ¿no? Hablando sobre precisamente los sitios de caridad y los hospitales y demás en Segovia, ¿no? Entonces la decisión yo creo que es un poco por descarte, ¿verdad? Porque el Colegio de los Niños Pobres de Ezequiel González es algo testimonial para crear un instituto de segunda enseñanza. La Academia de Artillería, el Real Colegio de Artillería ya había ocupado, llevaban ocupando los oficiales el Colegio Franciscano, llevaban ya casi una década, y cuando se produce el incendio en 1862 del Alcázar, obviamente trasladaban el Real Colegio de Artillería allí, y Santi Espíritu estaba completamente ruinoso. Entonces lo que hicieron fue adaptar este edificio, como hemos dicho antes, con los arquitectos segovianos tradicionales, con Odriozola, Asensio y luego Bermejo, ¿no? Son los que trabajan en la creación de este edificio, que va a ser instituto de segunda enseñanza desde 1870, hemos dicho que empieza la construcción, la verja, porque era un vallado de madera lo que había, la verja del jardín es de 1873. Bueno, pues esto va a seguir siendo así hasta 1982, que es cuando se decide derribar el edificio, ¿no? La demolición del edificio. Por tanto, digamos que se elige por descarte, pero también es que ¿dónde iba a estar mejor que aquí? Era la mejor opción de todas las posibles. Estamos hablando bajo la atenta mirada de nombres destacados, desde luego, estos medallones que nos están rodeando y observando a ver qué contamos de ellos. Nombres destacados que no sé si están todos los que deberían estar. Faltan ilustres segovianos, ¿no? Falta, por ejemplo, Diego de Colmenares, o ponerte alguno, ¿no? El primer cronista reputado, reconocido de Segovia, primer historiador insigne de Segovia, ¿no? De la ciudad. Estos medallones que no son los originales, ¿eh? Estos los hizo un escultor, además, muy poco conocido, que es Aurelio Rodríguez Vicente, por cierto, que es el que hizo la estatua de Pero Ansúrez, que preside la Plaza Mayor en Valladolid, ¿no? Pero Ansúrez, que fue el repoblador, ¿no? El conde, aquel tenente que envía el rey Alfonso VI y que repuebla Valladolid, y también la ciudad de Cuéllar. No nos olvidemos nunca que la villa de Cuéllar, Pero Ansúrez es uno de sus repobladores, ¿no? Tengo aquí a Carlos del Cea, Andrés Gómez, al fundador, tenemos a Diego Ochoa de Ondátegui, al padre Sío, lo tenemos ahí, que ese es de mi pueblo, ese es del Resito de San Ildefonso, y tenemos ahí a Andrés Laguna, ¿no? Nuestro maravilloso médico farmacéutico, ¿no? Citabas a Diego de Colmenares, no está. ¿Por qué no están? ¿Por qué faltan sus originales? Ninguno están todos en un momento de los periodos en que el instituto estaba en fase no de demolición, pero ruinoso, pues uno de los directores decidió trasladar los medallones a la Academia de San Quirce, ¿no? A la Academia de San Quirce, por cierto, Mariano Quintanilla, que hablaremos luego de él, ¿no? Es uno de los fundadores de la Universidad Popular. Muchos de los que estudiaron aquí luego fundan aquella, ¿no? Y ahí los depositaron, bueno, y ahí siguen, ¿no? Una vez que se ha restaurado este maravilloso aula, este Paraninfo, lo normal, yo pienso, es que los originales vuelvan a casa. Es que es muy poco serio esto de quedarse con algo que no es tuyo. Podrían estar aquí todos los Deberían estar aquí. Luego nos quejamos de los ingleses, del Museo Británico, que si las estelas de Fidias tendrían que estar, que no, es que igual tal. Oye, todo el mundo parece que hace lo mismo, ¿no? Esos medallones de San Quirce estaban mucho mejor aquí. Bueno, pues disfrutando de este Paraninfo en esta mesa, que no es la mesa cuadrada ni redonda de los caballeros, pero lo parece, no nos queda nada mal. Les hemos comentado a nuestros historieter que vamos a hablar de lo que es el Paraninfo, lo haremos después en el vino, porque aquí sigue habiendo muchos rincones, además de rodeados de arte como el que hemos dicho. Vamos a pasear un poquito con nuestros historietas por esa zona museística. Los museos, lo que se puede visitar, hacer la visita guiada del Paraninfo, del vestíbulo con toda la colección de Ezequiel González, más luego entramos pues en los museos, en los gabinetes, en el archivo, las bibliotecas, sobre todo en los gabinetes de química, de física, de matemáticas, de ciencias naturales, de agricultura, ¿no? Pues básicamente todo esto que se forma, es decir, el entorno, el contexto con el que se forman los estudiantes y que se formaban aquellos estudiantes, que hoy en día todo es demasiado virtual, quizás, ¿verdad? Pues podemos encontrarlo de una forma tangible, física, real, magnífica. Pero emocionante cuando hemos entrado aquí, con ese piano que tenemos aquí a nuestra izquierda, cómo estaban ahí unos alumnos, unos estudiantes, quiero decir, rodeados de ese entorno. Yo creo que se estudia de otra manera, ¿eh?
Indiscutiblemente. Yo fíjate, cuando he estado hay universidades que se vanaglorian de esto, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, uno puede dar clase en el aula donde impartió docencia Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, o donde dio Miguel de Unamuno sus clases, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no?, un compromiso del estudiante cuando lo conoce y cuidado, la institución lo divulga. ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió? ¿Quién pasó por allí? Eso te hace estar orgulloso de ocupar los mismos escaños. Seguiremos reflexionando de esto después, porque tenemos también parada obligada en el despacho, que creo que es una pasada del director. Sí, pero vamos a ir habiendo sido buenos. Sí, con cara de buenos. Porque normalmente vas habiendo sido malo. Vamos a ir en buen tono. Vamos a repasar los museos. Vénganse con nosotros. Cuidado. No, que tenemos los... Ahora. Venga. Ojo que te llevo al despacho del director, ¿eh? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Al despacho de este director, aun siendo un sinvergüenza, vale la pena ¿Sí? ir. Pues tú fíjate aquí todos estos romanos que nos están esperando, el griego. Este es Aristóteles, este sí que es mi ídolo. Esto ya acobarda este miserable de Cicerón, sí. que Y antes tengo de unas entrar cosas al por despacho nivel. del director tenemos a Séneca, que que ya nos dice, ten está mucho avisando. cuidado, ten mucho Bueno, cuidado. Yo creo que merece la pena, aunque sea tirándonos de las Vamos orejas para al allá. despacho Ya del verás qué director. despacho. Venga. A ver, pero vas tú primero, ¿no? No lo sé, me da un poco de miedo, ¿eh? Hola, Señor director, Juan Antonio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? podemos entrar. Nos han dicho que vengamos, no sabemos el motivo, pero que vengamos al despacho del director. Madre mía. Bueno, Eduardo, pues no es tan duro llegar al despacho del director. Es que me has asustado cuando hemos dicho vamos al despacho del director. Tenemos una edad ya, ¿eh? Pero con 16 años no te digo yo que esto daba miedo entrar no era aquí, lo mismo. Yo ahora estoy muy a gusto porque estoy bien acompañado. Voy a saludar a Juan Antonio Sanz, director del instituto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por vuestra compañía hoy. Bueno, ya avisamos en la temporada anterior, el último capítulo, que disfrutamos con los alumnos y con vosotros, que íbamos a volver, ya que estamos, cumpliendo la Veo que sois gente de palabra. Somos gente de palabra. Y les voy a presentar también a Santiago Col, que es jefe de estudios del instituto. Hola, muy buenas. Gracias por recibirnos a los dos. Yo le venía planteando a Eduardo, después de hacer un recorrido por la historia, hemos partido de la zona también de estudio, que lo era, en contacto con la naturaleza en el jardín, todo el recorrido por la implantación de las leyes educativas, y pensaba, viendo todo lo que tenéis y todo lo que hemos mostrado a nuestros seguidores, a nuestros historietas, cómo influye ese legado histórico, ¿no? Ese pozo histórico que tiene un instituto como este a la hora tanto de dar clase como de recibir clase. No sé qué vibraciones notáis en los alumnos después de tantos años. Hombre, yo creo que el entorno en el que se desarrollan las clases condiciona pues cómo funcionan estas clases. Y aquí pues la historia está presente de una manera intangible, pero
pero que se transmite tanto a los profesores como a los alumnos. ¿Se convierte en un instrumento también de enseñanza? Pues en este caso sí, porque nosotros tenemos como temario de la asignatura alternativa a la religión el estudio del patrimonio y de la historia del instituto. Estamos en un bien de interés cultural que hay que respetar también. También servirá para enseñar a los alumnos a respetar todo lo que tienen aquí dentro, que es parte de su casa, no Santiago, pero también lo que tienen en el exterior en una ciudad como Segovia. Pues sí, indudablemente. Como acaba de comentar Juan Antonio, la asignatura alternativa a la religión, MAE, tiene en este centro como objeto el estudio del patrimonio del instituto, pero puesto en relación con el patrimonio de la ciudad y luego de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es una relación entre los dos ámbitos, ¿no? Y, hombre, en respuesta también a lo que comentabas antes, yo te puedo decir que cuando vine por primera vez a este despacho hace algunos años, me quedé absolutamente impactado, ¿no? Los alumnos, los padres, madres, las familias, cuando vienen, les pasa lo mismo. Y hay un algo en el centro, se respira un algo y, de hecho, pues los alumnos respetan permanentemente los objetos de arte científicos, los objetos que hay en las vitrinas, sin vitrina. No hemos tenido ningún acto desagradable ni ningún deterioro de ninguno de estos objetos patrimoniales por parte del alumnado. Oye, Juan Antonio, pesa, sinceramente, ahora que no nos ve nadie ni nos escucha, pesa la responsabilidad de estar trabajando en este despacho con la mirada de todos los antiguos directores, con la mirada de la reina, con, bueno, quien fue tan importante como Ezequiel. Bueno, yo creo que más que pesa lo que hace es ayudar, ¿no? Te sientes como respaldado por mucha gente que te ha precedido y por los que han tenido una vinculación especial con el centro, ¿no? Bueno, es difícil jubilarse en un centro como este y olvidar. Mucho. Yo, que tengo ya una edad, he empezado a desvincularme emocionalmente del centro, por eso me va a costar. Va a costar mucho. ¿Te emocionas? Me emociono, bueno, sí. Pues hemos querido disfrutar del centro de este instituto, se lo prometimos en la temporada anterior y aquí hemos estado otra vez dando un paseo magnífico, pero me queda una duda que vamos a plantear ahora en el vino, lo del Paraninfo. ¿De dónde viene ese término? Hemos estado en el Paraninfo del Instituto Mariano Quintanilla, pero lo vamos a disfrutar. Os vuelvo a agradecer siempre la cordialidad, la hospitalidad, que sé que no es impostada porque seamos gentes de la televisión, sino mucho menos porque aquí se trata a todo el mundo bien y se respira en el ambiente. Así que muchas gracias. Sois siempre bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Santiago, un placer. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, al público del programa. Bueno, pues hemos convertido este lugar en una historieta más de Segovia buscando detalles, así que si os queréis venir con nosotros, seguimos el paseo por el... Seneca lo está diciendo. Sí, al vino. Venga, vamos. Yo a veces me oigo hablar en el despacho, no sé muy bien. Sí, verdad. Con la mala leche que tenía, tío. Absolutamente emocionados venimos, de dónde venimos. ¿Han visto ustedes qué despacho del director? Así da gusto que te llamen. El despacho de Dumbledore, con todos los directores alrededor para aconsejarle, ¿no? Pero y sobre todo emocionados por la reflexión que han hecho tanto el director como el jefe de estudios, con ese sentimiento. Sí, una gozada, sobre todo la implicación de los estudiantes en la protección del patrimonio que tienen, en el que conviven, ¿no? Que eso siempre es maravilloso. Oye, hay una figura, por cierto, que no tiene que ver con nuestro programa, o sí, que es de profesor honorífico, que podrían quedarse ahí después de la jubilación. Sí, bueno, en todos los centros educativos, en la universidad también, el FIU se llama ad honorem. Ad honorem, sí, es una posibilidad cuando te sigues enganchado en la docencia y quieres seguir allí. Bueno, pues ese es uno de los centros que enganchan, que atrapan, que nos lo decía el director. Por cierto, tengo algo pendiente contigo y una asignatura con nuestro historieter, Paraninfo. ¿Qué es exactamente el Paraninfo? Porque claro, yo lo recuerdo de mis tiempos de facultad en Madrid, que era una zona de Madrid, de la ciudad universitaria, porque estaba ahí el Paraninfo de la Complutense. Bueno, un Paraninfo tradicionalmente se le llama a un salón de actos o salón de grados, a un aula magna, ¿no? Pero el nombre bonito en sí es el Paraninfo. Paraninfo en sí es una palabra que etimológicamente lo que significa es la persona que presentan los novios, es decir, el padrino. ¿El padrino? El padrino, paraninfos, ¿no? Que es el que está alrededor del ninfos, ¿no? Y generalmente
Normalmente se suele llamar Paraninfo porque era donde se daba la primera clase, era el padrino el que abría el curso académico, ese era el Paraninfo, ¿no? Se invitaba, se sigue haciendo en todas las universidades, se sigue invitando a un ponente para que dé la clase inaugural del curso, ese es el Paraninfo. Y como hace no de padrino, pero sí de padrino. De anfitrión, claro. De una promoción, pues el edificio, el espacio donde se hace se llama Paraninfo. ¿Qué mejor lugar para empezar una clase, para empezar un curso que en un Paraninfo? ¿Qué mejor lugar que empezar la quinta temporada de Historietas de Segovia que en un Paraninfo, tío? En el Paraninfo del Mariano Quintanilla, donde terminamos la cuarta y donde hemos empezado esta quinta, que yo creo que ha merecido la pena, nos ha encantado el recorrido. Hemos dicho poco de Mariano Quintanilla, ¿eh? Yo creo que como hemos hablado poco de los alumnos ilustres, yo creo que volveremos. Yo creo que hay muchas cosas que contar y no sé si más rincones que descubrir todavía, seguro que sí. Indiscutiblemente, pero bueno. Un centro lleno de vida, hemos estado mientras estaban dando clase, no hemos hecho demasiado ruido, en un Paraninfo que nos ha encantado y nosotros no sé si podríamos ser los Paraninfos de Óscar, que se sienta aquí con nosotros, ¿eh? Seríamos los padrinos de quien finalmente les ofrece a ustedes todo ese recorrido en imágenes que hacemos con nuestro vino y que yo tengo que volverte a preguntar cómo ha quedado este programa, que ha sido muy diverso, desde luego, ¿eh? Muy diverso y muy rico hablando en términos de historia, aunque yo tengo que reivindicar desde aquí una cosa para la gente de mi generación. Histórica era la tortilla de patata que se hacía en el bar del Mariano Quintanilla, ese bocadillo. Ese bar mítico para los estudiantes segovianos. Pues un vino en memoria del mar. Pues vamos a brindar por aquella tortilla, aquel bar, niquelado, ¿no? Ha quedado. Pues por ustedes, historietas. Ya vino, la tortilla de patata.